todo régimen autoritario es repelente a las críticas y a cualquier signo de independencia y autonomía respecto al ejercicio del poder. Ante ello, no duden en utilizar los mecanismos a su alcance, el que sea, para inhibir, intimidar o amenazar a cualquier persona o institución que ponga en riesgo o simplemente cuestione su hegemonía. Está en la naturaleza más íntima del ejercicio autoritario del poder. En México, la historia del autoritarismo es larga y, en consecuencia, también el uso de la ley y de los instrumentos del Estado para amedrentar a los críticos y a los opositores del poder en turno. No se trata de algo nuevo, es cierto, pero también lo es que Morena, desde que llegó al poder, no solo no se ha distinguido en ese sentido de los peores gobiernos que lo han antecedido, sino que ha llevado la descalificación y el acoso desde el gobierno a niveles preocupantes, haciendo de los mismos una práctica cotidiana y consustancial de su modo de gobernar. Se trata, junto con la concentración del poder y del desmantelamiento de los mecanismos de control del mismo que han venido operando, de uno de los signos distintivos del nuevo autoritarismo que se ha instalado en México. Un buen ejemplo, entre los muchos que pueden mencionarse de ese modo de operar, ha sido el acoso que desde 2018 el morenismo desató en contra del INE y en contra de quienes lo hemos encabezado, a través de diversos mecanismos: el desprestigio y la descalificación mediáticos, el hostigamiento personalizado a través de denuncias, amagos de juicios políticos y amenazas contra sus consejeros y consejeras, los sistemáticos y graves recortes presupuestales para impedirle cumplir adecuadamente con sus funciones, los intentos de reforma electoral para minar su autonomía y someterlo a los intereses del gobierno y su partido, y, finalmente, su captura designando como consejeras y consejeros a personas afines que les sirvan de correas de transmisión de sus intereses. El acoso y la intimidación han sido recurrentes y constantes desde que el morenismo llegó al gobierno y todavía hoy están presentes. En efecto, la semana pasada el órgano interno de control del INE me notificó el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en mi contra. Esa decisión responde a una vieja denuncia que en diciembre de 2021, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados y a la vez, de manera si no necesariamente ilegal, sí indebida, representante de Morena ante el INE, presentó en contra mía y de otros 5 integrantes del Consejo General por presuntas irregularidades administrativas derivadas de un supuesto abuso de autoridad, falta que es considerada grave por la ley. El contexto en el que se presentó dicha denuncia fue el siguiente. En 2021, las bancadas de Morena establecieron en la Ley de Revocación de Mandato que para ese ejercicio debían instalarse al menos el mismo número de casillas que en la elección anterior, es decir, algo más de 162.500. Pero, por otro lado, le aplicaron al INE un recorte de casi 5.000 millones de pesos respecto del presupuesto solicitado para el año siguiente, para 2022, la reducción más grande de toda la historia hasta ese momento, lo que implicaba que, descontando el presupuesto operativo que tenía que hacerse, el instituto solo disponía de poco más de 830 millones de pesos para realizar la revocación de mandato, cuya organización se había calculado costaría 3.830 millones. Lo anterior colocaba al INE en la imposibilidad de cumplir con el mandato legal en sus términos y a tener que organizar ese ejercicio con un número casi 3 veces menor de las casillas requeridas, como finalmente ocurrió. Se trataba claramente de una trampa que el morenismo le tendió al instituto. Frente a ello, decidimos interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte demandando que se le otorgaran al INE los recursos necesarios para organizar la revocación en los términos de la ley, o bien se le eximiera de las exigencias que ésta planteaba ante la falta de recursos. Paralelamente, el Consejo General, con 6 de 11 votos, decidió suspender temporalmente los actos de organización del proceso de revocación de mandato hasta que la Suprema Corte de Justicia resolviera la mencionada controversia y estableciera lo que procedía en términos legales. En contra de esa decisión, Gutiérrez Luna presentó un recurso ante el Tribunal Electoral, una controversia constitucional ante la Suprema Corte y también, cosa que no había ocurrido nunca en la historia electoral hasta ese momento, denuncias penales y denuncias administrativas en contra de quienes habíamos votado por suspender temporalmente la organización del ejercicio revocatorio. Que un acuerdo del INE se impugne ante tribunales es algo normal cuando hay alguna inconformidad. Para eso existen recursos jurídicos específicos y es natural que ante ese tipo de diferencias se pida que un órgano jurisdiccional la resuelva.
pero que una decisión que es colegiada y por lo tanto atribuible a un órgano, no a quienes lo integran en lo individual, se les hagan imputaciones penales y administrativas particularizadas, es un claro acto de intimidación, de chantaje y de presión política. Es utilizar los instrumentos del derecho para amenazar a quienes tienen que ser libres de decidir según su conciencia y su interpretación de las normas jurídicas, con la posibilidad de imputarles faltas penales y administrativas si se apartan de lo que algún actor político, justo el que los denuncia, pretende. El escándalo que se produjo en su momento fue tal que el mismo Gutiérrez Luna tuvo que desistirse de sus denuncias penales apenas unos días después de haberlas presentado, y la Fiscalía General de la República archivó los expedientes. Con toda la intención, no hizo lo propio con las denuncias administrativas. En su momento, el Tribunal Electoral decidió que la suspensión temporal de trabajos que había decidido el INE no era procedente y que debía continuarse con la organización de la revocación de mandato, haciendo lo que se pudiera con los recursos que nos habían asignado al INE. Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia condenó a la Cámara de Diputados por no haber justificado debidamente el recorte presupuestal impuesto al INE y, por lo tanto, solo a ella le era imputable el no proveer los recursos presupuestales necesarios para instalar el número de casillas que era debido, exculpando así de toda responsabilidad al INE sobre el asunto. Además, determinó que ni al instituto ni a las y los consejeros podía imputárseles cualquier culpabilidad o responsabilidad alguna por no haber podido ajustarse a lo exigido por la ley. De ese modo, la revocación de mandato se realizó puntualmente en abril de 2022 con el profesionalismo y calidad técnica que siempre había caracterizado el trabajo del INE. Hoy, sin embargo, casi 4 años después, el OIC del INE, en un acto que demuestra la intencionalidad política con la que actúa y con la que ha venido actuando en tiempos recientes, revive el caso y pretende fincarnos responsabilidades. Más allá del acto de persecución y de venganza específico que el caso supone, el mensaje intimidatorio y amenazante que se manda para los miembros de todo órgano colegiado es gravísimo. O se ajustan a los intereses del poder o el oficialismo no tendrá empacho en perseguirlos legalmente por todas las vías.